colegio, damos cierre a un primer ciclo de conferencias donde se han tocado temas de propiedad industrial, en particular en materia de marcas y patentes o soluciones técnicas, y hoy abordaremos temas que se vinculan tanto con el derecho industrial como con el derecho de autor. Los reputados panelistas que nos acompañan en el día de hoy debatirán la incidencia de las tecnologías disruptivas en el mundo del derecho intelectual y los mecanismos para su adecuada protección. Se trata de tecnologías de nuevo mercado o tecnologías lower end o de bajas prestaciones. También revisarán el tema de las entidades de gestión colectiva de derechos y su funcionamiento pre-pandemia durante este periodo que nos ha tocado vivir y un poco la visión de qué pasaría después que se levante o logremos superar esta etapa que estamos viviendo. La presentación de nuestros panelistas estará a cargo de nuestra moderadora, la doctora Adela Barreto Rangel, a quien tengo el honor de presentarles e introducirles en el día de hoy. Adela es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 95, mención cum laude, siendo el número 1 de su promoción. Formó parte del equipo fundador de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, organismo adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Le fue concedido el primer premio de investigación organizado por la World Jurist Association, que le permitió realizar estudios sobre copyright, trademark, entertainment law and publishing law en el Franklin Pierce Center en Estados Unidos de América. El CONICET y la Universidad de Cambridge le concedieron una beca para realizar un máster en Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual en Inglaterra. Fue la fundadora y directora general de la primera Sociedad de Gestión Colectiva para Artistas Visuales, Autorarte. Ha sido profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela en temas de propiedad intelectual. Y por si fuera poco, Adela también es músico, toca piano, clavelín y órgano. Es continuista o fue continuista de la Orquesta Barroca Simón Bolívar del Sistema para Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Actualmente realiza una especialización en música antigua en el Conservatorio de Vicenza, en Italia, donde ha trabajado como acompañante en las cátedras de canto barroco y de diversos instrumentos históricos. Forma parte de la Orquesta Nacional Barroca de los Conservatorios de Italia y del ensamble Sarabanda, este último dedicado a la música antigua europea y venezolana, conformada además por su esposo e hijos. De nuevo sean todos bienvenidos y les cedo la palabra a la doctora Barreto Rangel. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias a Covapi por hacer posible que estemos conectados en este momento para aprender, para crecer, que ha sido una de las cosas buenas que nos puede dejar esta circunstancia mundial que estamos viviendo y que nos da la oportunidad. Aprovecho para recordarles a todos de mutear o de apagar el micrófono porque se meten los ruidos también involuntariamente. Ok, entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar las reflexiones de dos excelentes abogados venezolanos que tengo el honor de presentar. Hernán García y Rafael Ortín son cada uno con sus cualidades profesionales y personales bien peculiares que los hacen a cada uno genial en su dimensión individual y que nos van a hablar de un tema sin duda apasionante, que es el tema de la interacción entre la propiedad intelectual y la tecnología. ¿Y por qué es apasionante este tema? Bueno, porque la propiedad intelectual trata de cosas que nos apasionan. Trata de las manifestaciones de esa maravillosa capacidad que tenemos los humanos de crear, de innovar, de inventar, de cambiar el mundo que nos rodea y de hacerlo más hermoso todavía de lo que es, más rico. Estamos hablando de música, estamos hablando de literatura, estamos hablando de cine, estamos hablando de arquitectura, de diseño, de artes visuales y de ese mundo infinito que es el arte. Pero también estamos hablando de las aplicaciones informáticas, estamos hablando de los programas de computación, estamos hablando de la información, de las bases de datos. Es decir, que estamos hablando de un campo en constante ebullición que es el mundo de la tecnología. Pero también vamos a hablar de invenciones, de mecanismos, de aparatos, de robots, de equipos, de dispositivos que nos facilitan la vida, o bueno, o nos la complican, de acuerdo al punto de vista que se tenga. Estamos hablando de fórmulas, de algoritmos, es decir, de todo lo que conocemos como soluciones técnicas. Pero esos
temas, el tema del arte, el tema de la tecnología, el tema de la técnica, son temas que hablan de bienes que están también presentes en el mercado, en la economía. Y eso implica la necesidad de un tercer elemento, que es el elemento que distingue esos bienes de otros, que permite que los consumidores puedan saber cuál es el origen, la procedencia de esos bienes. Estamos hablando aquí entonces del derecho de marcas. Y con esto, pues tenemos el panorama total de lo que es la propiedad intelectual, con el derecho de autor para el arte, para la tecnología informática, con el derecho de patentes o de soluciones técnicas para las invenciones y todo esto que hablamos, y el derecho de marcas o de signos distintivos. ¿Ok? Pero, como todo en la vida, estos elementos de la propiedad intelectual, que digamos que son los que tradicionalmente conforman la propiedad intelectual, no se presentan de forma aislada, ¿ok? En la economía, en la sociedad, sino que toda la actividad de producción, de comercialización, de publicidad de estos bienes, generan otro tipo de relaciones que se pueden enmarcar en otros ámbitos del derecho, el derecho a los derechos de la personalidad, imagen, el derecho a la privacidad. Vamos a hablar hoy, o nos van a hablar los panelistas. Yo les explico que esta ponencia, esta conversación, está dividida en 3 bloques. El primero va a estar a cargo de Hernán García, el segundo a cargo de Rafael Ortín, y el tercero pues va a ser la oportunidad para que todos planteen las preguntas y que los panelistas van a responder. Hernán es abogado, especialista en Derecho Procesal Civil y en Propiedad Intelectual, y actualmente es maestrando en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela. Hernán trabajó durante 12 años en la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACVEN. Es un apasionado de la investigación en el ámbito de la propiedad intelectual, tiene varios trabajos publicados, todos muy interesantes, los aconsejo que los lean, y de hecho, tan es así que su último trabajo, titulado Las obras del ingenio y la economía creativa, un acercamiento al derecho de autor, obtuvo la mención honorífica en el concurso auspiciado por la Fundación Ricardo Antequera Parili en este año, en mayo. Hernán nos va a hablar de un tema muy específico y un tema muy útil, porque toda esta historia de la propiedad intelectual que garantiza los derechos de los creadores, de los productores, de poder beneficiarse justamente del fruto de su intelecto, que es lo que define la propiedad como una propiedad intelectual, es muy lindo, es muy bonito en la teoría, pero en la práctica, Hernán, cuéntanos cómo hacen los creadores, los artistas y los productores para ejercer sus derechos en la práctica. ¿Cómo hace un músico para obtener regalías, royalties, por ejemplo, por cada stream que se haga de su música, de una composición? ¿Cómo funciona en este entorno digital sin fronteras el tema del derecho a la remuneración, por ejemplo? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hola, Adela. Buenos días a todos. Saludo a Covapi. Agradezco profundamente la invitación que me hicieran a este interesante webinar o esta charla digital que vamos a tener hoy. Muchísimas gracias, Adela, por tus palabras y bueno, bienvenidos todos los participantes que están en este momento viendo. Bueno, Adela, mira, me tocó este bloque de hablar sobre un poco de la entidad de gestión colectiva. Mucha gente no conoce, incluso los mismos artistas desconocen qué es una entidad de gestión colectiva. Yo menciono la entidad de gestión colectiva como una parte alternativa de ese gran abanico que tenemos hoy en día para reclamar nuestras regalías como artistas, como fotógrafos, como compositores. Y lo que más conozco, porque como tú bien dijiste, pues tuve 12 años en la entidad, en el Instituto de Autores y Compositores de Venezuela, un maravilloso mundo de muchas oportunidades, de muchos beneficios para todos, pero la gente desconoce mucho qué hace SACVEN. SACVEN es una asociación sin fines de lucro y todas sus hermanas en alrededor de 121 países. Estamos hablando de 232 sociedades de autores y compositores, más las que tengan las que están en los derechos conexos, como Vinpro aquí en Venezuela,
pues bueno, suman una gran masa de instituciones que velan por el derecho de autor y el derecho de remuneración de los autores. Son instituciones privadas fiscalizadas por cada país, por cada dirección nacional, cada institución que vela por el cumplimiento de muchas de sus funciones. Entre ellas, por supuesto, está la de recaudar los derechos de autor que se generan en bares, restaurantes, cines, cualquier uso que conlleve una pluralidad de personas tenga acceso a las obras del ingenio y luego de recaudarlos, pues administrarlos y distribuirlos. También una función súper importante que cumplen las entidades de gestión colectiva está la de proteger y brindar asesoramiento y protección legal a todo su componente. Las entidades de gestión colectiva están conectadas a través de un gran sistema que se llama la Confederación de Entidades de Gestión Colectiva, la CISAC, que las agrupa y bueno, emite unas reglas para que todo esto funcione, articuladamente. Y bueno, es un gran sistema que todavía sigo diciendo, una gran alternativa para músicos y para todos aquellos intérpretes que estén dentro de ese ecosistema para cobrar sus regalías. Pero bueno, por supuesto, me toca conversar sobre la actualidad y la actualidad, pues yo la dividí en dos grandes bloques, ¿no? Antes y después de la pandemia, antes, durante y después de la pandemia. Antes, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? Bueno, como les comenté, ya alcanzamos 232 sociedades de autores y compositores. Y en el escenario mundial, pues bueno, como uno de los males que está sufriendo estas instituciones, no es secreto para nadie, pues bueno, es una institución que tiene 243 años, que nació por allá de Francia, y la más antigua que tenemos en la región nació en Argentina en 1910. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya, por supuesto, están permeando muchos problemas de las entidades públicas, esto por supuesto con salvedades, lo digo, y bueno, y también un poco la falta de preparación y de tecnología va, digamos, cortando la gestión y politizando de alguna manera también. Entonces, como toda institución pública o como la mayoría de ellas, pues en las entidades de gestión colectiva se ha sufrido también de la falta de transparencia, irregularidades administrativas. Recuerdo algo mención a lo que decía el profesor Ricardo Tequera Paril, cuando se hacía mención a las entidades de gestión colectiva, que por eso también lo recuerda mucho en el ámbito, en el área. Decía que las entidades de gestión colectiva deben perseguir principios de transparencia y no de transparencia, y eso quedó muy arraigado en el ámbito, ¿no? Otro de los problemas que ha sufrido la entidad de gestión colectiva antes de la pandemia, una gran cantidad un exceso de socios. Esto lo digo con mucho respeto, porque recuerdo haber estado en una entidad de gestión colectiva en España, y era un problema porque recordemos que también las entidades de gestión colectiva cumplen una función social, es decir, cumplen con el otorgamiento de becas y de ayudas para todos los autores y compositores. Entonces el exceso de socios se los comió y ahora hay una contraposición para hacer Ahora sí. categorizar a los socios, ¿no? Bueno, casos de politizar la gestión. Recordemos que la entidad de gestión colectiva no es un sindicato, es una institución hermosa que nació de los mismos autores y como una autogestión de sus derechos, y esto ha traído que sectores peleen entre sí, y tenemos casos conocidos por, bueno, casos de SGAE, casos de SAICO, que en un mismo año, por ejemplo, cambian 2 o 3 veces de presidente, y muchas veces son presidentes hasta impuestos por las direcciones nacionales de derecho de autor respectivamente. No voy a hablar de casos particulares, pero por allí están en internet. Este bloque también, bueno, hablo del escenario de Venezuela, la entidad de gestión colectiva, aparte de todos los males que nos están ocurriendo en estos momentos por la situación país, política, social y económica.
también sufrimos de este tipo de males a nivel, que se sufre a nivel mundial. La diáspora ha sido un tremendo golpe para SACBEN, para muchas empresas y muchas instituciones del país, pero el talento humano capacitado yo creo que hace falta en cualquier escenario, y gente que aplique inteligencia del negocio y adaptabilidad es fundamental en estos tiempos. Veníamos así, y entonces ahora podrán imaginarse cómo estaremos ahora durante y después de la pandemia, que bueno, después de la pandemia eso no lo sabemos mucho, pero estoy seguro que hay una contingencia que no se está cubriendo ahí. Fíjense, bueno, la comunicación sobre todos esos problemas que tenemos en nuestra SACBEN. Yo tuve 12 años ahí, pude verlos de primera mano. Como compositor también he sufrido los embates de una gestión que se ve mermada por muchos factores, sobre todo los externos, que no han permitido que evolucione. Es decir, las tantas tecnologías que tenemos hoy en día y lastimosamente, por ejemplo, podemos decir que SACBEN no cuenta en los momentos ni siquiera con una página web donde comunicarse. Están haciendo las cosas como se hacían en el siglo XX, por ejemplo. El control cambiario y todas estas cosas, todas estas cuestiones cambiarias, dinerarias, que como saben, pues las entidades de gestión colectiva se deben mutua representación, y nosotros el repertorio internacional lo representamos. SACBEN lo representa en el territorio venezolano, pero por supuesto que todo lo recaudado como una de sus funciones pues no pueden enviárselo a sus hermanas por cuestiones de control cambiario, que hace muchísimos años que estamos que se está viviendo ese tipo de problemas. Yo en este bloque, pues bueno, me gustaría hablar de alternativas, porque también los problemas son importantes, pero durante estos tiempos de pandemia, y uno se pone a pensar, yo digo que por ejemplo, la tecnología blockchain, esa tecnología que está ahorita, bueno, tiene ya tiempo, pero he investigado. Yo creo que esa tecnología de bloques, en cadena de bloques, que puede ayudar y no es costosa, podría ayudar muchísimo en esa apreciación de esas funciones de la entidad de gestión colectiva. Por ejemplo, la de recaudar, distribuir y hasta registrar obras, porque en la tecnología blockchain se puede hacer todo esto con un acceso casi infranqueable por la criptología que tiene sus datos. Y fíjense que, por ejemplo, datos, documentos, pentagramas, letras de canciones pueden estar todos envueltas en esta tecnología. Y soy de muy poca tecnología, pero los que estén escuchando sabrán que por eso se pueden aplicar, y entonces entrar en ese hemisferio de los derechos de propiedad intelectual inteligentes que nos permitan acceder y conocer perdón. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, que permitan entonces, se permitan, sé que se me fue un poco, se me fue la señal ahorita. Permitan entonces hacer una gestión más efectiva a muy bajo costo, ya no aquellos servidores y toda esta cosa que pueden entorpecer también, a mi modo de parecer, un poco la gestión en cualquier institución, más en esta institución que es tan dinámica y tan viva y tan funcional. Entonces, la tecnología blockchain, les invito a que revisen un poco sobre eso, y pienso que como otros colegas, pues que puede ser aplicado a este campo de la mejor manera. Yo le puedo, sobre todo también, todas las sesiones y licencias y los contratos que pueden verificarse a través de esta tecnología. Me parece una tremenda opción durante y después de la pandemia, que debemos tomar en consideración. Otra de las cosas que quería hablar es la posibilidad que tienen los creadores, no, como les dije al principio, pues digamos, una de las alternativas que siempre he visto válida es esta, la de la entidad de gestión colectiva, pues bueno, por ese conglomerado bonito que hay entre editores, compositores, autores y profesionales,
y siempre me va a parecer una alternativa, pero están surgiendo, por supuesto, muchísimas alternativas en el ámbito digital y entre ellas, pues, se ha potenciado mucho lo que es la autotutela y la autogestión por parte de los creadores, ¿no? Los creadores ya están viendo que, por ejemplo, estas limitaciones que tienen en la entidad de gestión colectiva, por ejemplo, una persona del Tamacuro que quiera venir a registrar una obra, tiene que moverse hasta acá para registrarlo, pero no hay posibilidad de hacerlo, digamos, en su localidad. Y la autotutela de creadores mediante páginas, por ejemplo, como Yamendo, Creative Commons, que te ofrece licencias ya prefabricadas, y ustedes deben saber más o menos de eso. Sound Exchange en Estados Unidos, que tiene una gran oportunidad para editores y todo lo que son los derechos conexos. Y gran oportunidad también estamos ofreciendo a la gente de Arepa Music, que recomiendo este tipo de gestión, autogestión, porque creo que más allá de la pandemia podemos hablar de cuestiones de salvar imposibilidades, por ejemplo, este tipo de cosas que son absurdas, pues digamos una votación, una elección incluso de la misma junta directiva es un tremendo problema para los socios que no se pueden mover. Entonces, la autogestión yo creo que va a ser una de la autogestión y la autoprotección de sus propios derechos, va a ser una alternativa luego de la pandemia, durante y yo creo que muchísimo tiempo después. Yo creo que va a llegar para quedarse siempre con un estado híbrido de las cosas, ¿no? No creo que vaya a haber una nueva realidad como están diciendo por ahí. Yo creo que la realidad simple y llanamente va a ser un híbrido de las cosas que estamos viviendo y aunado porque la gente va a utilizar muchísimo más este tipo de autogestión que existen hace mucho tiempo, porque fíjense que hasta la educación había sido desde hace mucho tiempo motivo tienen diplomaturas, diplomados vía internet hace muchísimo tiempo. La gente estudia inglés y ahora los niños están estudiando por ahí y como si esto fuera nuevo, por eso esas cuestiones no es tan disruptivas, lo que estamos es como acelerando el cambio y en ese sentido cambiar desde la misma perspectiva de los creadores, pues bueno, yo creo que es tiempo de hacerlo, es el momento de empaparse de todas estas plataformas y todas estas oportunidades que tienen en la web para autogestionarse. Y otra de las cosas también que quería conversar, pues bueno, siendo que dentro de esas imposibilidades, esas limitaciones que tienen los autores también, quiero hacer, por ejemplo, este tipo de llamados, ¿no? Siendo que en Venezuela el registro es meramente declarativo, es facultativo, pues bueno, resulta que como abogado y como músico también recomiendo, y como ex gerente legal de la Sociedad de Compositores, siempre he recomendado tener todas aquellas pruebas que confirmen nuestra autoría y nuestra certeza de que creamos una obra, sea cual sea su género, en un determinado tiempo. En Venezuela, como les dije, pues bueno, siendo el registro facultativo, SAPI, extrañamente está cobrando esta cantidad de dinero. No sé si se ve acá. Se ve al revés, pero se los leo. 0,65 petros para registrar de 1 a 10 obras. Es decir, una obra que usted vaya a registrar a Petro, al SAPI, a la Dirección Nacional, está costando 0,65 petros, que eso hoy en día son 7.937.165 bolívares, son casi 8 millones de bolívares, que equivalen a, hoy en día, $38.34. En una situación país que estamos viviendo en este momento, mantener el registro potestativo, facultativo que tienen los autores para proteger sus obras de alguna manera, que le cobren $38 por registrarla, me parece un exabrupto. Es un llamado que hago a las autoridades de SAPI verificar esto, porque entiendo que hay muchas más funciones que el SAPI y la Dirección Nacional en general pueden hacer. Por ejemplo, estas facultades que por ley se les solicita, como las mesas de conciliación, mediación, pues bueno, eso nunca ha cuajado, y tomando en cuenta, por supuesto,
sobre todo como abogado, que en este país no contamos con tribunales especializados en materia de propiedad intelectual como en otros países. Y qué importancia tendría de verdad que el SAPI tomara conciencia de esta función. Y sobre todo de estos precios astronómicos, ni hablar del boletín, ni hablar de todas estas cosas que ya se están convirtiendo hasta en un índice para calcular hasta los honorarios de los clientes, porque eso al final del cuento repercute en el bolsillo del cliente o en el bolsillo del señor de Tamacuro que viene a registrar su obra en $38. Esto es no sé, una invitación también a revisar un poco esos costos. No podemos adecuarlo, estamos hablando casi estamos hablando de las cuestiones de la gasolina, ¿no? Bueno, la gasolina cuesta más barata que en Colombia, pero bueno, en Colombia no sabemos todo lo que pasa, todos estos aspectos políticos y económicos y sociales, no vamos a entrar en detalle con eso, pero es realmente preocupante que estos precios no puedan ofrecerle a las personas una alternativa, la alternativa más viable, que es el registro de su propia obra en el instituto o en el instituto idóneo para ello, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Yo no sé si tenga Bela alguna pregunta. Gracias, Hernán. Sí, muy interesante todo lo que dices y creo que nos ilustra que realmente las tecnologías actuales pues permiten a los creadores y a los productores y a los titulares de derecho nuevas formas para lo que yo llamo verle el queso a la tostada, en criollo. Porque, ok, han existido desde siempre las entidades de gestión colectiva, ¿no? Las entidades de gestión colectiva, sí, como todas las instituciones, como todas las empresas, como todos los individuos, pues nos toca adaptarnos a esta nueva realidad, lo que yo llamo o corres o te encaramas. O sea, las sociedades de gestión colectiva tienen que ponerse en un sistema de identificación digital de los contenidos o hacer alianzas con compañías que las hay, como tú has dicho, como Sound Exchange y otras empresas que tienen estas posibilidades tecnológicas, pues, ¿no? Hacerse de la tecnología para poder seguir el curso, la vida de una obra, pues, de una propiedad intelectual. Sí, sí. Sí, sobre todo también el sentido de la inteligencia del negocio, ¿no? No podemos pensar que en el año 2021 vamos a estar cobrando, la entidad de gestión colectiva va a ir cobrando de barcito en barcito el derecho de autor, porque simple y llanamente no va a existir. Cuando tenemos ni siquiera, bueno, tú en Europa lo puedes haber visto, en un bar, ya con una capacidad para 20, 40 mesas, 50 mesas, pues bueno, tenemos reducida a la mitad y muy probablemente esté reducida esa comunicación pública que las obras dan y que ofrecen al público, y por supuesto, por analogía, me supongo que también bajará ese ingreso que entraba por esa recaudación de ese espacio. Entonces todo va a repercutir, no podemos pensar que vamos a hacer lo mismo, sí siento que va a ser parte de eso y parte también de la inteligencia del negocio que le podamos dar, como también lo hablé de la tecnología blockchain, que es una tecnología muy barata y muy segura y muy funcional. Bueno, muchas gracias, Hernán, de verdad, por compartir con nosotros. A mí se me olvidó decir al principio que eras músico también y bueno, es una excelente combinación, yo diría, ¿no? De ser músico y abogado al mismo tiempo, porque tienes la sensibilidad y tienes el conocimiento necesarios para ser un buen abogado de músicos y de artistas. Así como en el área de patentes, ¿no? Necesitamos de ingenieros que sepan, pues. En todas esas áreas, por supuesto. Exacto, lo mismo sí, sucede. Sí, bueno. No, gracias a ti, gracias a la... Bueno, seguimos conversando. Pues. Estamos chéveres, gracias a Dios está la conexión chévere. Exacto. Ok, entonces, digamos, podemos pasar, se escucha una sirena. Estos tiempos de pandemia muy angustiantes, ¿será? Ok. Cada vez que yo escucho una sirena digo, ay Dios mío, otro caso. Bueno, este segundo bloque estará a cargo de Rafael Ortín. Rafael es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una maestría en la Universidad de Alicante, en España. Rafael ha sido profesor
para temas de propiedad intelectual, derecho de la competencia, contratos en materia de propiedad intelectual, derecho de entretenimiento, en la Universidad de los Andes, en la maestría que tiene la especialización de propiedad intelectual, y también en la Universidad Metropolitana en Venezuela, y también en 2 universidades en el Ecuador. Rafael Ortín ha sido consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del Instituto Max Planck para Latinoamérica, y actualmente, bueno, trabajó por 10 años, si no me equivoco, en la gerencia legal de una empresa venezolana bien conocida dedicada a la industria del entretenimiento y de la producción de contenidos, y actualmente es socio del escritorio jurídico Márquez, Enríquez, Ortín y Valedón. De Ortín, además, me gustaría decir algo porque nos conocemos desde hace 25 años. Tuve la suerte de trabajar con él. Los dos fuimos parte del equipo que fundó la Dirección Nacional del Derecho de Autor, en la cual aprendimos tanto, vivimos tantísimas experiencias bellísimas y que nos enriquecieron tanto. Y hay una imagen que yo tengo de Rafael de esa época que, bueno, para mí dice mucho, además de este gran currículo que les acabo de decir. Rafael siempre ha sido, desde entonces y a lo largo de estos 25 años, un gran devorador de libros. Yo recuerdo a Rafael en su oficina, era director de fiscalización, sentado frente a su escritorio, perennemente un libro abierto enfrente. Todos los libros que se publicaban sobre propiedad intelectual, Rafael los leía y lo ha seguido haciendo, y eso, unido con ese espíritu crítico, filosófico, diría yo, que tiene Rafael, pues nos permitirá escuchar una visión que yo llamo holística del tema de la propiedad intelectual y los derechos inmateriales en este ámbito de las tecnologías disruptivas. Como les dije, no solamente hablamos de derecho de autor, de derecho de patentes, de derecho de marcas, pero también hablamos de otros derechos que son también inmateriales. Rafael, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad en este sentido? Gracias, Adela. Me devoré tantos libros que mira ahora cuánto estoy pesando. Saludos a todos, gracias a COVAPI y a su junta directiva por la deferencia. Para mí saben que siempre es un placer hablar de los derechos intelectuales y quisiera a todas las personas que están ahorita escuchándonos en vivo y aquellas que lo harán después cuando se cuelgue esta presentación, se encuentren bien y sus familias también en tiempos de pandemia, en esta cuarentena que a veces nos está volviendo un poquito locos, diría yo. Yo tengo muchas cosas que decir, Adela, en muy poco tiempo. Yo diría que esto va de unos nuevos modelos de negocios que giran en torno a una economía del conocimiento que tiene como materia prima los derechos intelectuales y demás bienes inmateriales, a una automatización de todo aquello que es posible digitalizar, lo que implica una serie de algoritmos que están protegidos, y hacia una tendencia de modelos de negocios colaborativos o de conocimientos compartidos y libres, como por ejemplo puede ser el blockchain, que ya lo hablaron, el open source, el open content o el equiparent commons. También hay que mencionar una nueva economía de datos y su gestión, pero como factor de competitividad e innovación, que incluyen bases de datos o no protegidas por el derecho de autor y que implican 3 cosas. La primera es la protección de esos datos personales, donde el concepto de geolocalización que es aplicado por inteligencia artificial, es el dato más valioso que tenemos como personas naturales. En segundo lugar, a una búsqueda de un acceso perenne y universal a esos datos, que tiene mucho que ver con el derecho antitrust. Y por último, por eso no menos importantes, a un análisis, a un tratamiento de esos datos y sus costos a través de métricas y predictivas que se realizan a través de inteligencia artificial. De manera que como primera conclusión yo les diría que el que piense que estamos todavía en la era de la sociedad de la información o en la era de la sociedad de las comunicaciones, no entiende lo que está sucediendo. Vivimos en una nueva etapa, en una nueva sociedad que es la de los datos que no necesariamente tienen que ser personales. Y todo ello, Adela, en un ambiente, y amigos, en un ambiente que es hostil, en una especie de batalla campal entre, por un lado, los titulares de derechos intelectuales que tratan en la medida en que se les permite de monopolizar los bienes inmateriales en ese entorno digital,
Y por el otro, estas plataformas tecnológicas como usuarios e intermediarios de contenido protegido que cada día más influyen en nuestra forma de vida, encauzando nuestras necesidades, nuestros hábitos, nuestro consumo y nuestro gusto. Yo diría que hoy no existe ni existirá un organismo multilateral, ni un ejército regional, ni mundial como la OTAN, ni un país con corte de gobierno liberal republicano como los Estados Unidos, ni su alter ego, China totalitaria, que pueda controlar esta nueva era de las tecnologías disruptivas y del conocimiento. Por ello yo creo que Tesla, Amazon, Facebook, Instagram, Google, Google YouTube, Apple, Microsoft, Huawei, están llamadas a conformar este nuevo imperio que han denominado del conocimiento. Y todos los que están aquí saben que cuando nace un imperio debe desaparecer otro. Porque cuando tú me preguntas dónde estamos viviendo en la desaparición acelerada de todo, absolutamente todo lo que conocemos. Entonces nosotros como ciudadanos y como profesionales somos partícipes de lo que ocurre. Por ello estamos y permaneceremos hasta el fin de nuestros días, y esto no lo digo exageradamente, en un rol protagónico con este caos tecnológico, con esta crisis sistémica y no cíclica, como la ha denominado el profesor Manuel de Santos. Lo que hoy todos piensan que es, mañana no será. Ya no viviremos más en tiempos lineales, sino en tiempos exponenciales. Entonces no hay tiempo ni siquiera de reflexionar, aunque este sea el título que le hemos dado hoy o le han dado a esta participación. Miren, yo voy a ilustrar y soportar lo que digo con varios ejemplos. El primero lo voy a tomar del derecho de autor. Hasta hace muy poco tiempo, el nuevo modelo de negocios en la industria musical era el producto de Apple iTunes y su modelo de negocio del download, donde había una fórmula de que por cada 90 centavos de dólar, 45 iban al productor de fonogramas, 30 a la plataforma y el 15% restante a autores y usuarios. Este modelo era una maravilla porque había un control absoluto de los derechos de exclusividad puesta a disposición del público, al público que estaban o habían nacido en el artículo 8 y en el artículo 14 del WCT y del WPPT. Entonces estamos hablando de los tratados OMPI de Internet de 1996. No obstante, cuando todo el mundo creía que ese iba a ser el estándar de la industria, incluso yo, se dio un giro dramático en el mercado hacia las plataformas de streaming y hoy el negocio es Spotify, Apple Music, Shazam y 25 o 30 plataformas tecnológicas que están compitiendo en este mundo hasta nuevo aviso. Entonces una vez se pregunta, bueno, esto quedó como un tocadisco en tan poco tiempo, como lo que llamaba mi papá y mi mamá un picó. Bueno, sí. Y uno se pregunta además, entonces, ¿cómo Facebook entonces no ha desaparecido? Porque adquirió Instagram y WhatsApp, si no ya se lo hubieran merendado, porque las tecnologías son costosas por su obsolescencia. Entonces, piensen ustedes, no tenemos prácticamente en la región normas de protección de comercial de la imagen, es decir, la persona física. Y en Venezuela obviamente tampoco. Pero ya la inteligencia artificial ofrece la posibilidad de ir a una plataforma tecnológica de imágenes para escoger modelos o modelos masculinos que nos convengan más a la publicidad. Es decir, a la carta. Realizada con, repito, inteligencia artificial. Entonces, esto impactará en la industria de la publicidad, del modelaje, de los derechos conexos al derecho de autor, de los bancos de imágenes y de fotografías y en general en la industria del entretenimiento. De la misma manera, no tenemos una ley especial de protección civil por la intromisión en la esfera personal de las personas, reputación, honor e intimidad, pero ya hay una tecnología como la del deepfake que es capaz de hacer imitaciones hiperrealistas que pueden hacer que una persona haga lo que sea. Entonces, las tecnologías no piden permiso, las tecnologías se imponen. En el negocio del IPTV, por ejemplo, creer que Netflix está sólido porque ha tenido un buen año por la pandemia y sí lleva de la delantera con unos 183 millones de usuarios, no es entender que se viene la madre de las batallas en la industria audiovisual digital. Es la denominada streaming world. Y para Netflix, ganar eso es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque hay otras plataformas como Amazon TV donde no creo que vayan a batallar tan duro, porque para Amazon TV, por ejemplo, está
más bien para reforzar su tarifa prime time. En el caso de Apple TV está más bien para fortalecer un ecosistema amigable que genere lealtad al consumidor. En el caso de Disney Plus está para sentar las bases de futuros de negocio. Entonces quedaría tal vez, o de hecho es así, HBO Max o Hulu, pero sobre todo, y es lo que quiero hacerles entender, una gran cantidad de plataformas que van y seguirán saliendo y saliendo con nuevos modelos de negocio, como por ejemplo Kiwi, que es para smartphone, donde hay contenido corto de 10 minutos con buenos guionistas, que será la nueva revolución televisiva digital. Y si no es esa, porque arrancó mal, será otra. Entonces aquí está lo nuevo, aquí está lo duro, aquí está lo que nos gusta a nuestros hijos, a esa llamada generación Z que hay que conquistar. Y por eso las marcas las buscan, porque ellos se esconden para no recibir publicidad, para no recibir mercadeo, porque se niegan a repetir los mismos patrones y los de conducta, pero sobre todo de consumo de las generaciones anteriores. Es decir, de mi generación o de tu generación, Adela, y a todos los que están aquí. Entonces, las marcas tienen que encontrar esas generaciones y la pueden encontrar, yo diría, que en los eSports, como modelo de negocio de más de 1.200 millones de dólares que crece a pasos agigantados y donde ya los publishers, es decir, los titulares de los derechos sobre esos videojuegos y las marcas están negociando, porque estas últimas necesitan conectar con esas generaciones. Entonces, los eventos transversales, los conciertos, los microconciertos y los cross-marketing que existen con artistas y marcas en juegos como por ejemplo Fortnite no tienen precedentes. Aquí están involucrados derechos de autor, derechos de imagen, derechos conexos, derechos de marcas, sponsor, patrocinio, pero desde otra perspectiva, una nueva. Tanto que ya se están formando, por ejemplo, profesionales en el área de mercadeo, de la industria de los deportes electrónicos, como hasta hace nada lo están haciendo en la industria de la nube. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis, porque no puedo hablar de todo, pero es que en esta nueva era digital, la industria del videojuego le está ganando, galopando y sin despeinarse en números a la industria musical y a la industria audiovisual en línea. Por eso las marcas quieren estar ahí. ¿Dónde más los podemos encontrar? Los podemos encontrar. Yo tengo problemas ahorita con mi hija porque esto está en la red social TikTok, donde hay un uso no autorizado de marcas, de más del 50% de su catálogo, del catálogo de música de su plataforma, porque toman coreografías y se las apropian personajes famosos y celebrities a usuarios de esta red. Y tercero, lo más importante, porque la data personal, es decir, donde los procesos de análisis de sus códigos encriptados de esta red social se realizan en China. Ya acaba la India el jueves de suspender los servicios de esta plataforma tecnológica. Entonces, ya que estamos hablando de mercadeo legal, es menester también mencionar a estos influenciadores y o youtubers que están en el mercadeo y la publicidad de ese entorno digital y que tienen el deber de hacer prácticas honestas dentro de un contrato social que todos hemos firmado, ¿no? Cuando formamos parte de una sociedad. Entonces, por ejemplo, los taggers o los users, a los primeros que les pagan por ver contenido y luego hacer etiquetas y metadatos, entre otros, y a los segundos hacer lo mismo, pero utilizando imágenes. Estos elementos, todos de los que les he hablado, forman parte de un sistema de la competencia. Sus conductas incorrectas pueden disparar todo el sistema de corrección de la disciplina de la competencia leal. Entonces piensen ustedes en actos de engaño o en actos de denigración, entre otros, que de sus manifestaciones o alegaciones se puedan desprender. Y más aún, entonces, esta transformación disruptiva no es ajena al mundo de los derechos de los signos distintivos. Las tecnologías disruptivas será una cicuta que cortará o descabezará los principios en los que descansa esta materia y sobre todo la manera en cómo la vamos a ejercer. Analicen, por ejemplo, estos marketplaces como Amazon, como Google Walmart, como Alibaba, como Mercado Libre o el nuevo Facebook Shop y su modelo de negocio de venta y logística basada en las recomendaciones y opiniones de los consumidores, que son los reyes del mercado y que se generan con respecto a la calidad o no de los productos que están en la plataforma y que son la piedra angular en la toma de decisiones preferenciales de escogencia de los mismos. Estas opiniones de los consumidores, señores, es más importante que el signo distintivo en sí mismo.
Por lo tanto, se está diluyendo y o debilitando la función de origen empresarial, la función del selling power, la función publicitaria y, ¿por qué no?, la función de calidad de los signos distintivos. A su vez, yo sí veo que en el corto plazo estos marketplaces están creando ya monopolios de comercialización porque son las únicas que pueden tener acceso a la data que pasa a través de su plataforma. Es decir, estamos hablando de una información propietaria que no está disponible en Internet y por lo tanto entonces, entre otras cosas, terceros que no pertenezcan a esa plataforma no pueden realizar una técnica como la de screen scraping, que es una forma de recabar masivamente los datos, es decir, a través de reingeniería inversa. Esto hace que disminuya y hace que se elimine cualquier tipo de competidor en el futuro, lo que implicaría menos trabajos para nosotros. El concepto entonces de un data sharing se hace necesario. Además, cabe preguntarse, ¿qué importancia tendremos en el futuro como abogados? Sí, de los temas, por ejemplo, de falsificaciones, prácticas deshonestas y usos no autorizados de marca en general dentro de esos marketplaces tienen una autorregulación que incluso es robotizada y que además resuelven muchos de los problemas marcarios que antes requerían de nuestros servicios. Entonces, aún más, yo creo que estos modelos de negocio impactarán de manera directa en el signo distintivo per se, porque estamos también en presencia de un crossover, de un mundo digital a un mundo cognitivo, donde el mercadeo será multisensorial. Yo no pretendo enseñarles de verdad lo que ustedes saben más que yo, pero estamos a las puertas de una verdadera explosión de lo que ustedes han denominado las marcas no tradicionales. Entonces el problema yo creo que no es el zapping, nuestra legislación se adapten legislativa, jurídicamente e instrumentalmente al registro de signos gustativos, olfativos, sonoros o táctiles. No, mira, es que yo no creo que podemos ser reduccionistas. Aquí lo que se trata es que ninguna oficina de registro en el mundo va a la velocidad de la tecnología. Entonces el sistema de registro, como lo conocemos, va a quedar al desnudo. Por ello, cada vez veremos más y más herramientas como Wipe-Proof o como IP Password, entre otras, que son plataformas disruptivas de inscripción mucho más flexibles a la hora de crear presunciones probatorias para, y aquí abro comillas, cualquier tipo de bien inmaterial, cierro comillas. Y que se basan en la tecnología que hablaba Hernán del blockchain, que permite dejar una huella criptográfica en el tiempo con registros que son inmutables y que necesariamente deberán ser utilizados por las oficinas de registro de patentes, de marcas, de derechos de autor y de entidades de gestión colectiva. Porque de lo contrario, señores, van a desaparecer, y esto no es hoy, esto es dentro de 5 días. Aquí entonces debo incluir a los llamados smart contracts, que no son realmente contratos, sino códigos electrónicos sujetos a condiciones y que coadyuvarían, yo diría que en principio, a un cobro programado sin necesidad de tener intermediarios, gestión individual, tiemblan las entidades de gestión colectiva, a una automatización de todos esos conocimientos brutal para nuestros despachos de abogados y para las empresas que representamos, y sistemas de fijación de precios inteligentes tiemblan las sociedades de gestión colectiva, y a una micromonetización tan necesaria para creativos, autores, inventores, emprendedores y como ustedes lo quieran llamar. Todo lo anterior es el preludio de un tsunami o de un cataclismo que extirpará de raíz la visión que hoy tenemos de este negocio. Pero lo que más me preocupa es que a veces uno se sienta y la gente todavía cree que el principal problema va a ser la adhesión de Venezuela al arreglo de Madrid en materia de marca. En materia de soluciones técnicas, la panorámica se ve emocionadamente retadora, solo si entendemos que la patente no es un fin en sí mismo, sino una pieza dentro de todo un entramado tecnológico y de conocimientos donde la gestión de ella será fundamental. Voy con 2 ejemplos. El primero, Tesla ha liberado las patentes del año 2014 para que terceros copien la tecnología que tienen. De esa manera crearán mayor competencia y harán crecer el mercado. Voy a apagar mi celular un segundito que me entró una llamada. Pensaba que lo
tenía mayor competencia y harán crecer al mercado para posterior a ello comercializar sus baterías y sus repuestos de energía verde. Entonces liberalizó sus patentes. A su vez su compañía hermana, que es SpaceX, que trabaja de la mano de la NASA en la carrera espacial, no ha registrado todavía una patente, una tecnología importante y la gestiona como secretos empresariales. Esto último entonces nos lleva a otra reflexión. Hoy el conocimiento no se encuentra en las grandes empresas. Hoy el conocimiento se encuentra en miles y miles de empresas, de parques tecnológicos y de centros de innovación y desarrollo a los cuales nosotros podemos tener acceso como profesionales. Porque una de las cosas importantes que nos puede dejar la tecnología es que las barreras de entrada van a disminuir. Insisto entonces, no pensar solo en una patente, también son los desarrollos de productos o servicios no patentados o no patentables, que son altamente transables a terceros por un valor a través de la transferencia de tecnología, de conocimiento y de asistencias técnicas, es decir, una especie de ideas transformadas en bienes y servicios. En todo caso, cada día más, la patente irá acompañada de un derecho de autor a través de un software. Y por lo tanto, términos como la robótica o la tecnología de la nube, como nuevas formas de intercambio, pero sobre todo de acumulación de datos, el Internet de las cosas, las impresoras 3 y 4D como una nueva forma de hacer las cosas, y el machine learning, que no es más que datos más inteligencia artificial, son conceptos que se escucharán y desarrollarán cada día más, ya que está en nuestras puertas, aquí toco aquí, la tecnología 5G, en la que algunos la encuadran dentro de la cuarta revolución industrial, y que no es más que un Internet mucho más rápido y que actualmente es el dolor de cabeza de americanos y de europeos, porque quien lleva la delantera es la compañía china Huawei. Esta tecnología disruptiva del 5G acentuará todas las problemáticas que vivimos, y mi posición firme es que no se puede desnaturalizar al Internet. O dicho de otro modo, la tecnología no se puede adaptar a la propiedad intelectual. Tiene que ser a la inversa. Si concluimos esto y ustedes están de acuerdo conmigo, porque tal vez no estén de acuerdo, el derecho cada día les será más difícil adaptarse a las nuevas tecnologías en base a normas incorporadas a nuestras legislaciones por tratados que ya están y que están en desuso, y por otros que saldrán y que también estarán en desuso rápidamente. Entonces la figura para mí, y lo hablaba ayer con Adela, del uso justo de bienes inmateriales en un entorno digital, en una doctrina que se debe desarrollar en los países de tradición jurídica europea continental. Por ejemplo, el fair use ha demostrado ser un mecanismo efectivo para evitar la aplicación excesiva de las limitaciones y excepciones en materia de uso de contenido protegido. Yo voy con varias decisiones rápidamente angloamericanas para que ustedes vean cómo los americanos resuelven esto rápidamente. La primera, el simple almacenamiento en el contexto de un mercado en línea, piensen en un Amazon Marketplace de productos que infringen los derechos de marca, no constituye una infracción por parte de Amazon. Por el contrario, un tribunal declaró la inaplicabilidad del fair use sobre varias grabaciones de conciertos porque la colocaron a disposición del público en la plataforma YouTube. En otro caso, la reproducción de tatuajes en un videojuego no implica la violación de los derechos de autor del tatuador. Incluso se hablaba hasta de una licencia implícita del jugador. En el video Call of Duty puede recrear versiones realistas de los vehículos militares UMBI sin que esto, según la sentencia, suponga una infracción de marca. Y igualmente, la Corte Federal de Nueva York estableció que insertar un post de una cuenta que es no privada de Instagram en un artículo web no vulnera el derecho de autor. No obstante, Newsweek sí los infringió por el uso no autorizado de una fotografía que la tomó de una cuenta Instagram privada de un fotógrafo. Entonces a mí lo anterior me obliga, y no lo quería hacer, a hablar brevemente del derecho de autor, que tocó Hernán, porque yo creo que ya despejado el tema del negocio del streaming, otras plataformas optaron por un servicio gratuito de YouTube, cuyo modelo de negocio está soportado en la publicidad y tienen ahí su producto AdMob Google,
Y yo creo que aquí hay un problema grave porque aquí los derechos de exclusivo de los titulares se están desvaneciendo y deslizando hacia un peligrosísimo cuasi derecho de remuneración publicitaria con una cláusula de Content ID o de huella digital que le dice a los artistas autores, si no te gusta, no lo firmes, pero no existirás en mi plataforma y en mi ecosistema de Google Android. Es decir, te tapan completamente. Pero si lo firmas, te vas a tener que calar todas mis tarifas. Entonces, esto es un problema grave de abuso de posición de dominio que tiene que ver con el derecho antitrust, con todo lo que ello implica, que lo podemos dejar para más adelante con el tema de la responsabilidad de proveedores de servicios, proveedores de servicios en la Internet. En fin, ya para terminar, decirles que vivimos y viviremos en una crisis permanente, en una anarquía tecnológica incontrolable que tiene una gran noticia. Y es que estamos ante una nueva sociedad y ese nuevo orden es intangible. Ahí llevamos una delantera. Pero es que hay que tener mucho cuidado porque esto apenas está comenzando. El cambio más profundo todavía no ha llegado, se está desarrollando y es la computación cuántica, que no trabaja con bytes, trabaja con bits, que se superponen y entrelazan a través de probabilidades que no son independientes y que es un método distinto al que se ha utilizado en los últimos 3.000 años. Entonces ya existen 925 patentes y se estima que dentro de los próximos 10 años comience a dar resultados. Sobre Venezuela, ya para finalizar, cualquier cambio para salir de la crisis, no estoy hablando de otra cosa, y para catapultar a nuestro país en este nuevo orden mundial, pasa por políticas serias públicas basadas en transferencias de tecnologías, en transferencias de conocimiento, pero que tienen que estar creando, que deben estar incorporando a centros de innovación y desarrollo, parques tecnológicos, universidades, etcétera, porque es ahí donde se puede absorber toda esa tecnología mundial. Porque yo, señores, creo que el petróleo ya no va a jugar el rol protagónico que se hizo en el pasado. Estamos hablando de que hoy no hay un taladro funcionando y el mes pasado el mercado era de 300.000 barriles. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, como persona, como padre, como parte de una sociedad y como venezolano, yo creo que no hay otra manera para salir de todo esto que no sea a través de la economía creativa, a través de la economía del conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, Ortín, difícil digerir toda la información. Demasiada información. Gracias por tus reflexiones siempre holísticas, como dije en un principio. Bueno, tenemos por acá algunas preguntas bien interesantes que yo, si están de acuerdo, voy a comenzar a leerles a los dos ponentes, ¿no? Tanto a Hernán como a Rafael. Está una pregunta planteada por la artista plástico Patricia Van Dalen y dice así: me interesa saber hasta dónde es posible, hasta dónde es legal, la apropiación por parte de nosotros, artistas visuales, de segmentos de piezas musicales y personajes de series de televisión para crear piezas de arte experimental en movimiento, videos o en pinturas collage, para que no le lleguen estas famosas cease and desist notes por parte de corporaciones como Disney. Porque el derecho de autor puede ser muy antipático también, puede ser así como que la cosa que no te deja hacer muchas cosas, te pone muchas limitantes, pues. No sé. Hola, Patricia. No sé si Hernán quiere decir algo. Pues si ya responde tú, Rafael, que acabas de... Bueno, Patricia, primero que todo, para mí es un honor contestarte esta pregunta. Soy un admirador tuyo. No tengo obras de arte todavía, pero algún día. Fíjate tú, esto es un tema extraordinario. Yo el otro día estaba respondiendo un cuestionario, no sé si era del Max Planck o de ACIP, uno de esos, sobre estos temas. Y yo creo que el derecho de autor aquí puede ser muy antipático. Yo te voy a dar dos ejemplos y a partir de ahí darte mi opinión. Aquí hubo una compañía de consumo masivo de alimentos que se dio cuenta que una joven artista estaba haciendo carteras de cocosetes
de Torontos y de productos del portafolio de esa empresa. Me mandaron a llamarla para hacer negocios con ella. Y cuando la llamé y sabía que yo era abogado, se escondió y más nunca lo produjo. Igualmente eso pasó también con Corflare, el caso lo manejó Travieso Evan, Rosita nos puede hablar de eso, donde incluso hicieron hasta una inspección judicial porque había una obra de arte basada en cajas de cornflakes. Y en ambos casos no estás utilizando las obras a título de marca. Esa sería la respuesta. Yo sí creo que vamos hacia una apropiación donde, por eso hablé del fair use y por eso hablé de los usos honestos, que no se aplican o son muy restringidos en legislaciones como la de nosotros, que es un sistema europeo continental romano represivo. Y aquí es un tema que tenemos que estar, porque ahora el derecho no puede ser represivo, ahora el derecho tiene que ser un derecho acompañante, como lo dice mi profesor, el profesor Manuel de Santos. Así que cuando el uso es honesto, cuando no causa un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, siempre va a estar la figura del fair use, que además se utiliza, como lo dije, para evitar que esas excepciones o límites que hay en nuestras legislaciones en materia de derecho de autor no se apliquen tan rígidamente. Es decir, que si yo utilizo una imagen, digamos de Disney, que no es el caso, pero para hablar de cosas buenas del personaje o como metáfora de una idea positiva, en ese caso puede que me dejen tranquila. Sí, porque tú tienes primero porque no estás utilizándolo a título de marca. Segundo porque en este caso en particular, y es mi opinión, tú tienes un tema de libertad de expresión. Entonces, esos a veces chocan y a veces no. Ellos te dirán que lo estás haciendo, tú mandarás una carta y dirás que no, pero tal vez eso incluso ayude a potenciar ese nombre. Se están dando muchos casos. Mira, ahora hay uno donde una plataforma donde tú quieres hacer, por ejemplo, digamos una comunidad virtual para el Super Bowl, ¿ok? Entonces comienzas desde hace 2 semanas a hablar del Super Bowl, Es decir, ¿alguien te puede prohibir hablar del Super Bowl? No, tú lo estás haciendo dentro de tu limitante, dentro de lo que es tu derecho de expresión. El problema es cuando la forma de expresión en sí es Mickey. Entonces ahí pudieras tener problemas, o el Pato Donald. Porque ya entrarían en otros problemas vinculados a los personajes ficticios. Pero si es una obra de arte, no veo mayor inconveniente. Y de hecho, el arte va hacia allá. El arte va hacia allá. Yo te invito a que veas un artículo, una presentación que hice yo con Willie McKay, donde yo hice del malo, del policía del derecho de autor, y Willie McKay me dio una zaparapanda de golpes, con una brillante exposición sobre por qué una apropiación, y la denominaba cultural. Entonces, ahí puedes ver una posición muy pro-autoral y una posición muy pro de un agitador cultural. Hay uno de los más extraordinarios artistas venezolanos y que probablemente pocos conocen su nombre porque no ha sido brandeado, porque no llega a esas famas del talento venezolano que para muchos el maestro Cruz Diez pareciera haber sido el último de los artistas venezolanos que la gente puede pues mencionar, como si en estos últimos 20 años no hubiera habido generaciones y generaciones de artistas visuales con exitosas trayectorias, pero que pues por todo lo que conocemos no se han dado a conocer porque las instituciones culturales del país no tienen presupuesto para hacer investigaciones, exposiciones, registro de estos artistas y menos aún difusión en el país y fuera. En todo caso, al artista al que me refiero es Arturo Herrera. Arturo Herrera está manejado por una de las 10 principales mega galerías del mundo, que es Siquema Jenkins, de esas galerías que son como ya corporaciones tan grandes como Disney. Pero Arturo utiliza justamente elementos de Disney
con el siguiente argumento. En sus pinturas, collage, fieltros, que hoy en día forman parte de los museos más importantes del mundo, Arturo Herrera no debe tener más de 63 años, vive en Berlín, entre Berlín y Nueva York. Búsquenlo porque su obra es interesantísima. Arturo, él utiliza, por ejemplo, detalles del guante de los enanos de Disney, o la oreja de ese enano que todo el mundo conoce como Orejón, o la peluca de Blancanieves. Y todos reconocemos, cuando vemos ese segmento dentro del conglomerado de elementos que conforman sus collages, todos reconocemos allí esa parte de nuestro inconsciente que se ha convertido en colectivo, que proviene justamente de una infancia llena de, justamente de Mickey, Pato Donald, la Cenicienta y todos estos elementos. Nunca he escuchado que él haya tenido problemas porque lo habría dejado de hacer. Ni Entonces, eso ilustra tu argumento aquí. Sí. Sí. Ni lo va a tener. Sí. Otra cosa, rápidamente. Bueno, sí, no, sí. Hay muchas cosas que decir aquí, pero poco tiempo. Sí. Yo quería agregar algo en la pregunta, a la respuesta, a la pregunta. Es de esa figura, sobre todo de esa utilización de caracteres o de personajes, que en México es muy curioso que existe esta figura denominada reserva de derechos, algo así, que sí impide la utilización de caracteres o de personajes ya constituidos, por ejemplo, el ratoncito, el pato, lo digo por los mismos personajes del Chavo, ¿no? Hay una reserva de derechos, yo me imagino también que es muy en función a usar esa, digamos, un híbrido que hay entre un personaje de características humanas ligado a marcas, y me parece muy interesante el tema. Y recordemos también que la cultura pop está plagada de este tipo de cosas. Hay fotografías, por ejemplo, de este señor, del Campbell, de las sopas Campbell, que utilizaba fotografías y la incluía en sus cuadros. Pues entonces, es muy factible que, como dice el profesor Ortiz, pues bueno, lleguemos hasta el futuro, sea esa combinación, esos híbridos de artes y plasmarlo ahí, el derecho muy posiblemente tendrá que replegarse ante esto o adelantarse, pero a la par nunca estará por cuestiones tecnológicas, cuestiones del avance de la tecnología y del consumo cultural. Ok, bueno, solo para terminar de redondear las respuestas, debemos tener siempre en cuenta que los derechos intelectuales no son derechos absolutos, son derechos que tienen limitaciones y excepciones. Y esa es la que nombró Rafael, los usos honestos. Y otra, por ejemplo, que forma parte de tu pregunta, Patricia, es el derecho de cita. Así como cuando yo escribo una monografía, un texto, puedo citar una frase, una oración de otro libro, pues también pasa con la música, con las artes visuales. Tú puedes citar, pues un derecho que está reconocido inclusive en las legislaciones sobre derecho de autor. Y hay otra cosa también curiosa, que es el derecho a la parodia, que es como una limitante también y muy desarrollado en los Estados Unidos. Tú puedes usar la imagen de un personaje, un actor, un político, para burlarte de él. Eso está reconocido en los Estados Unidos y eso se puede transponer a otro tipo de usos, pues. No solamente burlarte, sino que son imágenes que forman parte tanto de nuestra bagaje cultural, que prohibir el uso sería realmente una cosa dictatorial comunista de parte de estas empresas, digamos, que tienen otro corte justamente, ¿no? Deberían tener otro corte. Bueno, si les parece bien, paso a la otra pregunta de Verónica, que no sé, Verónica, son muy interesantes tus preguntas, pero no aparece tu apellido. Dice así: las plataformas de transmisión y reproducción de obras protegidas por el derecho de autor, como Hulu, YouTube, Spotify, etcétera, notifican o envían a los autores la cantidad de reproducciones. En caso de ser afirmativo,
¿las regalías son pagadas directamente a ellos o a las entidades de gestión colectiva? ¿Es más sencillo la autotutela? Creo que este tema tiene más que ver con lo que tú expusiste. Hernán, si quieres Sí, responder. la recaudación de los derechos generados en ocasión de estas plataformas, evidentemente sería mucho más fácil, como cualquier otro uso, mucho más fácil, mucho más directo el uso o la intermediación de una entidad de gestión colectiva hoy en día. Porque bueno, porque hay licencias y todo sesiones y todas estas cosas y tarifas que permiten la recaudación en sí. Ahora, deberían enviar el conteo, las reproducciones, la data a las entidades de gestión colectiva para posteriormente hacer la distribución. Por supuesto, es parte de las licencias, forma parte de las licencias, determinar la base de cálculo sería ese, y sobre todo por una de las funciones súper importantes de las entidades de gestión colectiva, que es la distribución. Entonces, la autogestión en este sentido sería factible, es muy factible, pero es muy engorrosa. Es decir, tiene que estar pendiente ahora, como dijo el profesor Ortiz, pues bueno, todo esto está monitoreado por algoritmos, por robots, por arañas, por gusanos, programas que identifican todo esto, muestra Shazam, todas estas tecnologías que sacan de esa información, de esa programación, todos los elementos que puedan contribuir a una mejor distribución. Entonces, siempre es factible la autogestión, pero más recomendable siempre, más que la gestión colectiva, una gestión colectiva eficiente. Sí. Sí, yo también he leído sociedades de gestión colectiva como la PSR for Music, se llama, es la sociedad inglesa. Tiene convenios pues, con YouTube, pero sí son convenios que te exigen un número de vistas de los videos, de la música, demasiado altos para tú empezar a recibir una regalía súper baja por ese uso. Pero las entidades de gestión colectiva y otras empresas, plataformas digitales como Sound Exchange, están justamente administrando repertorios y firmando convenios con estos proveedores de servicios para monetizar, como dices en la segunda pregunta, los derechos patrimoniales sobre las obras. Si quieren, para redondear la idea, básicamente, por ejemplo, un Spotify serían, a la persona que preguntó, agarra 0,0005 y multiplícalo por el número de veces que te va a llegar, porque la plataforma te lo va a decir, de bajadas que ha tenido o de escuchas que ha tenido tu canción. Aquí el problema viene dado por cuando el negocio es soportado por publicidad. Entonces, YouTube, por ejemplo, utiliza 20% más canciones que lo que hace Spotify y paga 20% menos. Pero hay que tener cuidado, porque no todo es así. Lo de YouTube es una caja de Pandora donde están las productoras de fonogramas que posteriormente liquidan a autores y artistas. Y la última vez que levantaron la tapa de esa caja de Pandora había mucha plata. Tanta plata que las productoras se quedaron muy calladitas. En ese sentido, el problema sería con los autores y con los artistas. Pero yo creo que las productoras están felices con lo que yo llamé ese derecho de cuasi remuneración publicitaria porque hay plata. Hay plata y desde 1996 ellos entendieron que el negocio era la publicidad. Otra cosa importante, sí, hoy en día Spotify está liquidando a artistas directamente en la plataforma, están habilitados en algunos países y yo creo que eso tiene mucho que ver con este tema de la nueva directiva y los nuevos tratados internacionales en materia de derecho de autor. Información sobre eso también se puede conseguir si tú metes en Google cómo monetizar contenidos en YouTube. Te salen los diferentes tipos de contratos, de arreglos que ofrece YouTube. Cuando la publicidad, por ejemplo, cuando antes de tu video obligatoriamente tiene que haber una publicidad que la tienes que ver completa, o cuando la publicidad la puedes quitar después de 5 segundos, o cuando la publicidad sale como una franja transparente de frente a tu video. Todo eso tiene diferentes porcentajes que
que YouTube maneja y están ahí explicados en esa página de Google. ¿Hay otra pregunta? No hay más preguntas. Sí, creo que son todas las preguntas. Bueno, si tenemos una buena duración, es lo que habíamos pensado, 1 hora y cuarto justamente, son las, bueno, aquí son las 5 y cuarto, allá en Venezuela deben ser las 11 y cuarto, ¿no? Correcto. A ver, hay un mensaje nuevo. Las preguntas están en el chat de teléfono. Hay más preguntas, perdón. Bueno, vamos a leer una preguntita más, si están de acuerdo. 5. Pregunta 3. Son las mismas preguntas, creo. Las mismas preguntas. La pregunta 4 era: las nuevas tecnologías no van a dar soluciones a la problemática sobre la justa monetización de los derechos patrimoniales de las obras. Por tanto, es imposible pensar en una construcción de soluciones jurídicas, autores y plataformas, o hacer tan rápidos los cambios, es mejor basarse en las reglas de derecho común. Bueno, es lo que hablamos ya, pues. Las tecnologías son las que van a dar las soluciones. Bueno, es lo que entiendo, además de las conclusiones de Rafael Hernán. El derecho tiene que adaptarse a eso, claro, tratando de buscar el equilibrio, pero creo que eso está respondido ya. O sea, cómo se monetiza los contenidos. Bueno, no sé si Hernán y Rafael quieren cerrar con alguna conclusión. Sí, bueno, mi conclusión sería más que todo una reflexión que la dijo Alvin Toffler hace mucho tiempo, ¿no? Ese libro del shock del futuro y de la tercera ola y todo esto. Me pareció súper interesante. Un libro editado hace 70 años. Y bueno, espero que les quede esto como corolario también unado a lo que diga el profesor. Dice: la adquisición acelerada de conocimientos alimenta el motor de la tecnología y esa es la ecuación para la aceleración del cambio. No sé si sería una fórmula, pero lo que tengo entendido, y esto nos va a entender que tenemos mucho conocimiento acumulado, pero la tecnología está arrasando con todo esto y nosotros nos estamos quedando atrás. Es decir, el mundo analógico está perdiendo esa hegemonía y ya todo, por supuesto, lo vamos a tener que pensar, digerir, soñar a través de la web o de la internet. Y eso será la velocidad con la cual cambiemos. Hay una última pregunta, no sé, si quieres, Rafael, tú responderla y cerrarla. Dice, declara: veo con preocupación un canal de televisión nacional que pone películas muy actuales, sin créditos ni la productora que las realiza. ¿Cómo lo ven? Bueno, eso forma parte del derecho de paternidad de la obra consagrado en nuestra legislación. Pero sí, yo diría que es grave desde ese punto de vista, pero creo que hay cosas mucho más graves. Toda la vida se ha hecho, o sea, no tendríamos que estar hablando de eso, pero yo recuerdo en los canales, por ejemplo, de RCTV y Venevisión, jamás respetaban los créditos porque el tiempo en pantalla era mucho más caro que la violación a un supuesto derecho de paternidad. En todo caso, yo quisiera finalizar diciéndoles que nada va a ser igual, nada va a ser igual, y nosotros tenemos que ver todas estas tecnologías como una oportunidad y no tener ese pensamiento, digamos, que lineal del pasado. Ese pensamiento de, ay, es que YouTube no me paga. Bueno, si no te paga, que te sirva de plataforma, porque nosotros ahorita tenemos que ser unos profesionales o unos creativos holísticos. Y entonces lo que nos están dando son unas herramientas para que a partir de ello podamos salir adelante con determinados emprendimientos además que hoy en día son híbridos, que se entrelazan uno del otro, que son tan transversales, y el que capte eso, y hay gente que lo está captando,
Y el que capte eso, le va a ir muy bien. ¿Y a quién no le va a ir bien? Ni siquiera al que no se adapte, al que no capte cómo es la nueva movida. Por eso es que hay que estar pendiente del Fortnite, por eso es que las marcas están pendientes de esas nuevas generaciones, porque son las que tienen un chip distinto al de nosotros para pensar. Yo siempre lo he dicho, lo que tú le dices a tu hijo hoy como un consejo, mañana puede ser malo, porque es una nueva forma de ver las cosas. No hay tiempo para reflexionar, no lo hay. Y en ese sentido el derecho va a quedar en desuso. Entonces vamos a tener que ir a estándares, vamos a tener que ir a protocolos, vamos a tener que ir a lineamientos, o como los llamamos algunos, soft law. O sea, pero que tú me digas ahora a mí, en todo este entramado, no, mira, que el derecho de paternidad, ¿a qué quieres? Que demande. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Como tampoco tiene sentido ir persiguiendo a un artista para que te diga, mira, estás utilizando el gorrito de Miski. ¿No? Eso no tiene sentido. Entonces, eso es un poco la reflexión. Antes de que José despida el evento, yo quiero lanzar una idea, no sé, ya que estamos aquí en un ambiente que quizás puede ser un buen caldo para esta idea. Tomando eso que dice Rafael Ortín, ¿no? De adaptarse a estos tiempos. Hay mucha oferta, es verdad que hay mucha oferta, pero hay poca oferta de cosas buenas realmente. Y la oferta está muy parcializada, pues. Digamos, tenemos una cultura norteamericana que nos entra por todas partes. Y tenemos una cultura venezolana y tenemos una cultura latinoamericana bien interesante. Yo diría que la literatura latinoamericana ahorita es la mejor del mundo. ¿Por qué no crear emprendimientos tipo un Netflix, pero de películas venezolanas, un Netflix de películas latinoamericanas? Yo y tantos venezolanos que estamos afuera llenos de nostalgia, muero por poder tener acceso a ese tipo de cosas. Juegos, videojuegos tipo Fortnite, pero donde los personajes sean personajes más criollos, más latinoamericanos. Generar una industria más local y hacernos un espacio, además, en el mundo con eso. Bueno, José, no sé si quieres entonces dar por concluido el evento con tus palabras. José Gutiérrez, director, presidente de COVAPI. Aló, sí, buenas. ¿Me oyen? Es que tengo problemas en la conexión. ¿Aló? Sí, perfecto. Gracias, Adela. Bueno, de nuevo, gracias a todos los participantes, gracias a los accesos panelistas por el tema tan completo e interesante que se ha debatido en el día de hoy. Simplemente queremos cerrar para invitarnos para nuestra próxima charla, que será el próximo 22 de julio, y se tocará un tema que obviamente está muy en boga y no es más, aunque Rafa y Hernán decían que realmente no va a haber una nueva normalidad, pero ya en este momento se habla muchísimo de una nueva normalidad y queremos tocar el tema. Lo que se va a llevar es qué deben hacer nuestros despachos, qué tenemos que hacer nosotros a título personal y en general qué deben hacer nuestros clientes y toda la fuerza productiva del país frente a la nueva normalidad. Sí. Que nos espera y que se debe a ver que se supere el estado de alarma. Expertos en el área gremial, y vamos a contar también con la participación de expertos en el área médica. De nuevo, muchísimas gracias. La información se circulará a través de nuestras redes sociales y se le hará llegar la invitación a nuestros agremiados como se ha hecho hasta la fecha. Muchísimas gracias y un feliz día. Hasta luego, un placer. Hasta luego.